En las carreteras de México pasan muchas cosas inexplicables, como los relatos que contaré a continuación. Sin más, ponte tus audífonos, apaga la luz y adéntrate en el mundo de lo desconocido. Número 1. Una compañía indeseada en la Rumorosa. Mi nombre es Alejandro, soy un veterano trailero, conduciendo a través de la Rumorosa, una carretera serpenteante y peligrosa en México. La noche era oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la luna. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo mi camión mientras avanzaba por las curvas empinadas. La Rumorosa siempre me había dado una sensación extraña, como si estuviera llena de susurros, de historias antiguas y tragedias olvidadas. Sin embargo, esa noche algo era diferente, algo siniestro estaba en el aire. Mientras recorría las curvas, me encontré con una densa niebla que se había levantado de repente, envolviendo la carretera con una manta espesa. La visibilidad se reduce y el frío se coló hasta los huesos. Fue entonces cuando vi algo inquietante al costado de la carretera, una figura oscura, apenas visible entre la niebla. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que me acercaba, la figura cobraba forma, revelando la silueta de una persona. Decidí detener mi camión para verificar si alguien necesitaba ayuda. Al bajar, la sensación de malestar se intensifica. La niebla se había vuelto aún más densa, rodeándome como si tuviera vida propia. Me acerqué a la figura y apenas podía distinguir los contornos de un hombre, vestido con ropas anticuadas y una expresión sombría en el rostro. Me preguntó con una voz hueca y susurrante si podía llevarlo a su destino, un lugar que me mencionó con un nombre que no reconocía y que parecía haber sido olvidado por el tiempo. A pesar de sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, accedí a llevarlo. Al subir al camión, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La niebla parecía seguirnos, envolviéndonos en su abrazo frío y misterioso. Durante el viaje, el hombre apenas dijo una palabra. Su presencia era inquietante y cada vez que lo miraba por el espejo retrovisor, parecía estar mirándome fijamente con ojos sombríos y penetrantes. A medida que nos acercábamos a un punto en la carretera, el hombre simplemente desapareció. Miré sorprendido al asiento trasero, pero no había rastro de él. La niebla comenzó a dispersarse lentamente, revelando la desolada carretera. Con el corazón acelerado, aceleré mi camión, alejándome lo más rápido que pude de aquel lugar. Durante el resto del viaje, la sensación de haber experimentado algo sobrenatural no me abandonó. Al llegar a mi destino, me aseguré de que el sol brillara antes de volver a poner un pie en la carretera La Rumorosa. Desde entonces, siempre evité viajar por esta carretera durante la noche, recordando aquella experiencia como un escalofriante encuentro con lo desconocido en medio de la niebla de La Rumorosa. Este canal está en crecimiento y nos ayudaría mucho si te suscribes y activas la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Si ya lo has hecho, muchas gracias. Número 2. La mujer de la carretera Querétaro. El motor rugía con fuerza mientras mi camión atravesaba la oscuridad de la noche en la carretera hacia Querétaro. Era un trayecto habitual para mí, pero esa noche algo se sintió diferente. Mi hija Sofía, de apenas 8 años, estaba descansando en el asiento del copiloto, envuelta en su manta favorita, con sus ojos soñolientos mirando por la ventana. La luna se esconde detrás de las nubes, dejándonos a merced de la oscuridad. Me sentí inquieto, como si algo estuviera acechándonos. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en la carretera, pero cada vez se volvía más difícil. De repente, un sonido estridente y agudo rompió el silencio. Mis manos se tensaron en el volante mientras el camión comenzaba a temblar. La mirada de Sofía se llenó de miedo y preocupación. Intenté calmarla, asegurándole que todo estaba bien, aunque en mi interior sentía un escalofrío recorrer mi espalda.
Decidí detener el camión para verificar qué había sucedido. Salí con una linterna en la mano y comencé a inspeccionar alrededor del vehículo. No había nada fuera de lo común, pero la sensación de ser observado se intensificaba. De repente, un susurro helado acarició mi oído. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, temblorosa. Antes de que pudiera responder, escuché una risa siniestra que parecía provenir de la misma oscuridad. Rápidamente ayudé a Sofía a subir de nuevo al camión y aceleré, queriendo alejarnos lo más rápido posible de ese lugar. Pero algo estaba mal. A medida que avanzábamos, la carretera parecía alargarse sin fin. Los árboles se inclinaban hacia la carretera como si trataran de alcanzarnos, y las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia. De repente, la figura de una mujer apareció en mitad de la carretera. Frené bruscamente, evitando por poco chocar contra ella. Estaba pálida, con cabello oscuro que cubría su rostro y vestía un vestido blanco empapado en sangre. Sofía gritó y se aferró a mí, mientras la mujer lentamente levantaba la mirada hacia nosotros. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero emanaban una oscuridad inquietante. En un instante la figura desapareció. El camión temblaba, las luces parpadeaban y el ambiente se llenó de un frío sobrenatural. Sabía que no podía quedarme allí. Seguí adelante ignorando todas las señales de peligro que me gritaban en mi mente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, divisé luces a lo lejos. Al acercarnos reconocí la señal de un pequeño pueblo. Apenas entramos, la atmósfera cambiaba. La opresión se redujo, como si estuviéramos a salvo. Nunca pude explicar lo que sucedió esa noche. Sofía y yo llegamos a nuestro destino sin más incidentes, pero la sensación de aquel encuentro nunca desapareció por completo. A menudo en mis sueños veo esos ojos vacíos y escucho esa risa siniestra, recordándome que en las carreteras oscuras existen misterios que la razón humana no puede comprender. Número 3. Mi hija y yo tuvimos un encuentro inesperado. En una noche oscura y neblinosa, cuando mi hija y yo estábamos conduciendo por la solitaria carretera que conecta a Toluca, la luz de la luna apenas se filtraba a través de las densas nubes, y el ambiente se tornaba cada vez más inquietante a medida que avanzábamos. De repente, un manto de niebla espesa comenzó a rodear la carretera, reduciendo nuestra visibilidad a casi nada. Mis manos se tensaron en el volante y mi hija se aferró a su asiento mientras el ambiente se llenaba de una extraña sensación de opresión. En medio de esa densa niebla, algo apareció frente a nosotros en la carretera. Una figura borrosa y desdibujada, parecía una silueta humana. Se alzaba en medio de la neblina. Traté de frenar, pero ya era demasiado tarde. El impacto se sintió como un choque sordo y arrepentido. El camión se detuvo abruptamente. Con el corazón latiendo con fuerza, salí apresuradamente del vehículo, con mi hija a cuestas, para ver qué había ocurrido. Pero no encontramos nada en la carretera, ninguna señal de lo que habíamos golpeado, ni rastro alguno de una figura. Con el nerviosismo aún palpitando en mis venas, decidí revisar el área. A medida que avanzábamos con precaución, un sonido escalofriante nos heló la sangre. Un susurro siniestro se filtraba de entre los árboles a los lados de la carretera. Un susurro que parecía llevar consigo palabras escalofriantes y risas. Sin querer averiguar más, subimos rápidamente al camión y aceleramos, alejándonos lo más rápido posible de ese lugar. A pesar de la neblina que continuaba rodeándonos, mantuve la mirada fija en la carretera, con el corazón latiendo con fuerza, mientras mi hija se aferraba a mí temblando de miedo. Esa noche, aunque logramos alejarnos de aquel lugar, nunca pudimos olvidar esa extraña figura en la niebla y los espeluznantes susurros que parecían seguirnos en la oscuridad. Hace unos años, mientras conducía mi camión por una carretera solitaria en la noche oscura, experimenté uno de los momentos más aterradores de mi vida. La carretera estaba rodeada por una densa neblina, y el único sonido que rompía el silencio era el rugido constante del motor. De repente, divisé a lo lejos una figura femenina vestida de negro, parada justo en medio del camino.
Frente a semejante visión, mis manos se aferraron con fuerza al volante. A medida que me acercaba, pude distinguir sus ropas oscuras ondeando en la brisa de la noche, pero su rostro permanecía envuelto en las sombras. Mi primer instinto fue frenar y evitar cualquier impacto, pero conforme me acercaba, la figura parecía no moverse. Traté de maniobrar para esquivarla, pero algo me impulsó a detenerme. Al detener el camión bajé lentamente, cauteloso ante lo que parecía una presencia inexplicable. La figura vestida de negro se mantenía inmóvil. Su presencia emanaba una sensación helada que recorría mi espalda. ¿Necesita ayuda?, pregunté, con un tono que apenas lograba ocultar mi nerviosismo. La figura permaneció inmóvil, como si fuera una estatua en la penumbra de la noche. Decidí retroceder hacia mi camión para continuar mi viaje, pero cuando volvió mi mirada, la figura ya no estaba donde la había visto por última vez. Me invadió una sensación de escalofrío, un frío que no provenía del clima. Decidí subir rápidamente al camión y reanudar mi viaje. Sin embargo, mientras aceleraba en el espejo retrovisor pude ver, por unos segundos, la misma figura vestida de negro parado exactamente donde yo la había dejado. El miedo se apoderó de mí. Aceleré aún más deseando alejarme de esa presencia inexplicable. A pesar de mis esfuerzos por ignorar lo que había visto, esa imagen de la mujer vestida de negro quedó grabada en mi mente durante mucho tiempo. Desde entonces, cada vez que viajo por esa carretera solitaria en la noche, una sensación de inquietud me invade y siempre me pregunto si volveré a encontrarme con esa figura misteriosa en medio de la oscuridad. Número 5. Mi perro acompañante veía un fantasma. Había una vez una noche sombría cuando mi fiel compañero canino y yo estábamos atravesando la solitaria autopista que conecta la Ciudad de México con Cuernavaca. La carretera estaba bañada por una oscuridad profunda, apenas iluminada por los faros del camión y la luna oculta entre las nubes. Mi perro, un pastor alemán tranquilo y protector, se encontraba acurrucado en el asiento del pasajero, observando con atención el paisaje nocturno que se deslizaba más allá de la ventanilla. En medio de nuestra travesía, algo extraño comenzó a ocurrir. En algún punto del viaje, mi perro comenzó a gruñir sin razón aparente, levantando las orejas y mostrando señales de inquietud. Intenté calmarlo, acariciándolo, pero su nerviosismo persistía. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando divisé algo inusual en la carretera. Una figura borrosa y difusa parecía moverse entre la niebla que rodeaba la autopista. Mi perro, ahora completamente alerta, comenzó a ladrar con ferocidad hacia el exterior, sus ojos fijos en aquella figura indistinguible. Decidí reducir la velocidad del camión, tratando de discernir qué era lo que había llamado la atención de mi compañero. La figura, que inicialmente parecía una sombra entre la neblina, empezó a tomar forma lentamente. Era una figura humana, pero algo estaba terriblemente mal. El rostro de esa persona estaba cubierto por una máscara antigua y desgarrada, con una expresión siniestra tallada en madera. Su atuendo parecía pertenecer a otra época y su presencia en medio de la autopista desierta era completamente perturbadora. Mi perro continuaba ladrando furiosamente, como si sintiera un peligro inminente. Mientras tanto, la figura enmascarada se acercaba lentamente al camión, moviéndose con una cadencia espeluznante. Con el corazón palpitando con fuerza, decidí acelerar y dejar atrás esa inquietante presencia. A medida que nos alejábamos, pude ver en el espejo retrovisor que la figura enmascarada se desvanecía en la oscuridad de la noche, fundiéndose con la neblina. Aunque continuamos nuestro viaje sin ningún otro encuentro extraño, la imagen de esa figura enmascarada persistió en mi mente, y el nerviosismo de mi perro durante el resto del viaje dejó una huella de inquietud que no pude olvidar fácilmente. ¿Y a ti, qué te han parecido estas historias? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.
Nos vemos en el próximo video para más historias perturbadoras.